Buenas tardes, mi nombre es Miguel y les voy a hablar sobre el bienestar eudaimónico. Esta es una propuesta de Aristóteles para explicar qué sería una buena persona. Una buena persona sería una persona virtuosa y, en este sentido, las virtudes se van a adquirir a través de los hábitos. Aristóteles indicó diferentes virtudes, algunas de ellas se muestran en la pantalla. Una característica de estas era que consistían en estar en un justo medio o que no tuvieran un defecto de esta característica o un exceso. Por ejemplo, eh, un justo medio de la justicia sería alguien equitativo. En cambio, una justicia por defecto ocasionaría que los más débiles tuvieran sufrimiento y una injusticia por exceso ocurriría que las personas que tienen más habilidad ejercerían cierta dominación con los más débiles. En cuestión de las emociones, un justo medio sería la templanza, pero un defecto de estas podría llevar a la apatía, mientras que un exceso sería algo desenfrenado o con mucha energía. La magnificencia se refiere a elementos de poder adquisitivo o de recursos económicos que pudiera tener. Alguien magnífico daría magníficos regalos o regalos que fueran preciados. En cambio, por defecto, sería alguien que da regalos poco preciados o, por decirlo de alguna manera, baratos. En cambio, alguien por exceso daría regalos que son muy vistosos e incluso en algunos casos regalos que la persona no podría costear con los recursos que tiene en ese momento. En cuestión de con relación a los demás, podría ser el respeto a sí mismo un justo medio. Si hay un defecto, podría complacer a los demás a costa de intereses personales. En cambio, por exceso sería una arrogancia y sería no pensar en los intereses de otra persona, sino centrarse en sus propios intereses. Del valor, considerando como el justo medio, un defecto sería la cobardía, mientras que un exceso sería la osadía. El valor consiste en enfrentar los miedos que uno tiene, pero no solamente eso, sino el enfrentarlos por una buena causa, como podría ser por lograr cierto desarrollo personal o bien intentar ayudar a otras personas. En cambio, por exceso la osadía sería realizar algo simplemente para presumir que se puede realizar, pero no está buscando el desarrollo personal ni un bien de la comunidad. Continuando con los filósofos, Martha Nussbaum es una filósofa que sigue la corriente de Aristóteles. En este sentido, ella propone 10 capacidades específicas que van a proporcionar las bases para alcanzar una buena vida. Ella indica una capacidad para tener una esperanza de vida razonable, también para tener una buena salud corporal o una integridad corporal. Esta integridad corporal es tanto que se facilite el movimiento, pero también el que no se tenga temor en el ambiente, como podría ser un miedo a algún asalto o algún asesinato. También una capacidad que nos permite utilizar los sentidos, la imaginación y el pensamiento creando cosas. La capacidad para experimentar y expresar emociones, es decir, una cercanía con nuestro sentir. La capacidad para ejercitar la razón práctica. Esta consiste en nuestra capacidad de razonar para poder solucionar problemas en el mundo. También la capacidad de experimentar afiliación, es decir, el poder convivir con otros y tener respeto hacia los demás. Tener contacto con otras especies, como podría ser ciertas mascotas, y oportunidades para jugar. Aquí jugar hay que entenderlo en palabras amplias. Estas pueden ser actividades basadas en el ocio o bien
actividades que nosotros podamos juzgar como agradables o que son valiosas por sí mismas y no por algún elemento secundario como ganarse la vida o ganar dinero. Y capacidad para tener control sobre el medio ambiente, esto es, tanto un medio ambiente social como natural. Estas características generalmente parten de un entorno social o en donde nos desenvolvemos, aunque también de ellas depende nuestra autonomía y las decisiones que nosotros tomamos de cómo queremos desarrollar cada una de estas capacidades. Y al poderlo realizar es como nos convertiremos o seremos unas buenas personas. Una forma más psicológica de ver este elemento de las virtudes lo propone Martin Seligman y Christopher Peterson. Ellos realizaron una revisión de la literatura de diferentes culturas, identificando qué es lo que valora la mayoría de las culturas, excluyendo aquellas que sean contradictorias unas con otras. Al final, después de varias discusiones, lo redujeron a 6 virtudes universales: la sabiduría, el coraje, la humanidad, la justicia, la templanza y la trascendencia. Cada una de estas 6 virtudes, a su vez, está compuesta por fortalezas, es decir, son pequeñas divisiones que conformarían esa virtud. Lo que indican los autores es que estas virtudes o estas fortalezas se pueden estar desarrollando con la práctica o al estar haciendo diferentes acciones. Generalmente uno se expone a situaciones que le permitan el vivenciar estas fortalezas. Para poder identificar que estas fortalezas cada uno las tiene, es en aquellas actividades en donde se pueden experimentar. Y al momento de estar experimentando cada una de estas, uno se siente con más energía, más feliz y que puede fluir en esa actividad. Algunas de estas fortalezas podría ser la creatividad, la curiosidad, la mente abierta, la pasión por aprender o la perspectiva, pensando en sabiduría. Y en trascendencia podría ser apreciación de la belleza, gratitud, esperanza, humor y espiritualidad. Una característica que hicieron los autores es que en cada una de ellas identificaron la definición, el concepto teórico de cómo se estudia en psicología, los instrumentos en los cuales se puede medir, qué factores pueden estar afectando que su presencia, cómo esto va cambiando en el desarrollo, cómo se encuentra también entre culturas y programas de intervención que se pueden también presentar para mejorar cada una de estas. Por otro lado, una forma en la cual se ha entendido la eudaimonia puede ser con el concepto de bienestar psicológico. Este es un concepto propuesto por Carol Rilf. Ella lo que realizó fue una revisión de la literatura de varios psicólogos que hablaban sobre el desarrollo personal. Identificó algunos elementos clave o algunas coincidencias que tenían entre estos teóricos y con ello pudo identificar 6 características que indicarían el desarrollo personal. Esto es propósito en la vida o el que uno sienta que su vida es significativa o tiene algún sentido. Maestría ambiental, que esto se refiere a que tenga la capacidad de estar modificando su ambiente. Relaciones positivas, que se pueda asociar con elementos en donde uno tenga relaciones donde se sienta protegido y pueda desarrollar habilidades y también sienta que proteja a los otros. Crecimiento personal, que es realizar actividades que le permitan incrementar las habilidades que ya tenía. La autonomía, que podría definirse como la capacidad de elegir o de tomar decisiones. Y la autoaceptación, que esto es conocerse como persona y aceptar tanto aquellos aspectos que uno podría considerar tanto positivos como negativos.
Estas 6 cualidades estarían integrando el bienestar psicológico. La ¿Por qué se llegó a conocer tanto el modelo de Carol Reeve? Fue porque desarrolló un instrumento que evalúa el bienestar psicológico en el cual se incluyen estos 6 componentes. Por otro lado, está también algo que se llama bienestar social. En este está compuesto por 5 componentes que hablan de cómo la persona se siente bien estando en sociedad. Por un lado, habla de una integración social, es decir, estar identificando que uno se sienta favorable con algunos miembros de la sociedad, como podrían ser familiares, amigos o vecinos. Una aceptación social. Esto quiere decir que uno se sienta parte de un grupo y que las actitudes sean positivas también con respecto a las otras personas que forman este grupo. Una contribución social, es decir, no solo que se sienta parte del grupo, sino que también sienta que puede contribuir en algo al grupo y que lo que hace es valorado por las otras personas a las cuales pertenece. La actualización social se refiere a que constantemente los grupos van cambiando. Y aquí no es cerrarse a la idea del cambio, sino pensar que aquellos cambios, el cómo se va transformando el grupo o la sociedad en general, va a producir algunas condiciones que van a mejorar el bienestar o, como lo decía Marta Nussbaum, la capacidad de podernos desarrollar. La coherencia social, esto es una percepción en donde se ve organizado, se le ve coherencia en cómo las personas se están relacionando, los principios que uno tiene y las reglas que tiene para moverse en esa sociedad. Es decir, ver cómo se está generando una coherencia entre instituciones, entre leyes, entre emociones y las oportunidades que uno tiene para desarrollarse en ella. Otro concepto vinculado con esta idea del desarrollo personal o eudaimonia es el de florecer. Este es un concepto que parte de una revisión de diferentes teorías en donde se han encontrado algunos elementos que permiten el desarrollo personal. Y como este tipo de conceptos se ha utilizado generalmente para estudios internacionales, se utiliza algún indicador principalmente con una pregunta, en comparación con los otros que pueden incluir varias preguntas. Aquí, por ejemplo, por florecer se esperaría que existieran muchas emociones positivas, un compromiso o un interés con hacer cosas, un sentido o un propósito por lo que se realiza. La autoestima, considerando que uno se valora a sí mismo. El optimismo, considerando que a futuro van a venir cosas buenas. Resiliencia, que se refiere a esta capacidad de recuperarse cuando pasó algo grave o algo adverso. Y las relaciones positivas, que es encontrarse con personas que a uno le agradan. Lo que se encuentra enfrente sería la pregunta directamente que se realiza en algunos instrumentos. Tanto florecer como el bienestar psicológico mencionados anteriormente consideran el bienestar como un estado, es decir, como un momento o una sensación psicológica en la cual nos encontramos. En cambio, la eudemonia, como la mencionaba Aristóteles, se asocia más como un proceso, es decir, como una forma de vida. En ese sentido, se puede considerar que vivir virtuosamente es vivir a la altura del potencial que se tiene. Y aquí dos elementos clave. Uno se refiere a la parte de la reflexión, es decir, está razonando qué es lo que consideramos nosotros más relevante y la elección, tomar de las posibilidades una elección de qué es lo que uno prefiere. Y esto con base en competencias, talentos y vitalidad. Y esto puede diferenciar la eudemonia de lo que podría ser otros conceptos como el bienestar subjetivo o bien solamente la parte de las emociones positivas o el placer. Alguien se puede sacrificar
y decir que esa es la única forma virtuosa de vivir en una situación particular. Piensen en muchas madres que han sacrificado muchos proyectos por el bien de sus hijos. Y ellas dicen, sí, me hubiera gustado seguir los otros proyectos, pero esta también fue una forma adecuada o virtuosa en la cual viví. De tal manera que vivir de manera eudaimónica sería el realizar principalmente una actividad. De ahí estos dos autores, Verónica y Alan, lo que también evalúan o quieren conocer el bienestar psicológico, pero ellos se acercan más a la eudaimonia, preguntándole a las personas qué actividad les agrada, y posteriormente van recabando algunos otros indicadores para medir qué tanto se disfrutan o qué tanto bienestar les produce esa actividad. Por eso la eudaimonia como proceso sería el hacer actividades, aunque en ocasiones la persona no se da cuenta que está teniendo este elemento del bienestar o desarrollo personal al realizarlo. Otros autores que también hablan de la eudaimonia como proceso son Ryan y Deci. Ellos proponen la teoría de la autodeterminación e indican que la eudaimonia no es un estado psicológico, como sería el bienestar psicológico propuesto por Carol Reeve, sino que ellos indican que es una forma de vida, y esta forma de vida puede llevar a la satisfacción, al significado, conexión de la vida, o bien a emociones positivas, pero en sí es una forma de vida o una serie de hábitos. Por eso se podría pensar que se acerca un poco más a la visión aristotélica. En su teoría, ellos proponen que como personas tenemos tres necesidades básicas. Estas, si se satisfacen, permitirán el desarrollo personal, mientras que si se frustran, impedirán el desarrollo personal y generalmente desembocará en alguna enfermedad como podría ser depresión o ansiedad. Estas tres necesidades que proponen es la autonomía, que los autores llaman como voluntad o motivación intrínseca, o causalidad interna de manera indiferenciada. La otra necesidad es la competencia o la habilidad que uno tiene para desarrollar cosas. Y la tercera necesidad es el relacionarse o generar ciertos vínculos o apego con las personas, que sería una sensación de que a uno lo cuidan, pero también de que uno puede cuidar a otras personas. Por otro lado, pensando en un desarrollo personal, pero más en adultos mayores, está el concepto de generatividad. Esta es una propuesta de Erik Erikson, aunque posteriormente lo actualizan Dan McAdams. A lo largo del desarrollo, se considera que hay algunas tareas evolutivas o metas a conseguir en determinado momento. Javier Hus proponía que las personas cuando tienen más de 60 años, algunas tareas que tienen que realizarse es principalmente adaptarse a los cambios o a una disminución con respecto a la fuerza, a la salud, a los ingresos, a las actividades que se realizan o adaptarse a la muerte, si bien son elementos que se centran en características negativas. En ese sentido, Erickson lo que propone son etapas de la vida en las cuales constantemente hay como están en conflicto dos elementos. Y si se sale exitosamente de ese elemento, se puede adquirir una ganancia. Por ejemplo, en la adolescencia se esperaría estar identificando una identidad. Posteriormente, entre los 20 y los 30 años, se esperaría aprender a intimar con las personas, es decir, a decir algunos aspectos que a uno le interesan a la otra persona y aceptarlo también lo que a la otra persona le interesa. Y lo que propone Erickson es que después de la intimidad llegará la generatividad, alrededor entre 30 y 60 años, en donde se buscaría una continuidad en una profesión y dejar cosas para las generaciones que vienen. En escritos posteriores, Erickson reconoce que la edad de la generatividad
puede extenderse después de los 60 años. Algunos de los autores o el principal autor que lo retoman es McAdams. En el caso del habla hispana, es Villar quien también retoma este concepto, aunque McAdams es quien desarrolla como tal un modelo con respecto a la generatividad. McAdams intenta operacionalizar o describir esta parte de generatividad en dos elementos. Uno que es el interés generativo. Esto se refiere a el interés que uno tiene por guiar y asegurar el bienestar de las siguientes generaciones, y esto a su vez le va a dar bienestar. Otro son las actividades generativas como tal, es decir, no solamente estar pensando que uno tiene el interés, sino que realiza directamente las actividades. Estas actividades podrían ser desde las creencias con los hijos, cuidado con personas dependientes, preocuparse por la formación de los más jóvenes o la producción de bienes y servicios o el compromiso social. Una diferencia en ese sentido con respecto a otros conceptos como podría ser el envejecimiento productivo es que en el envejecimiento productivo se centra en que los adultos mayores estén produciendo algo para la sociedad, pero no es de interés el cómo se siente el adulto mayor. En cambio, en el concepto de generatividad hace referencia a cómo a que el adulto sea productivo, pero en alguna actividad que para él sea satisfactoria o significativa. Por eso es que a través de hacer actividades generativas se puede conseguir un desarrollo personal. Este es el modelo propuesto por McAdams. Si bien se esperaría llegar a una acción generativa en donde sea crear, mantener u ofrecer algún producto o servicio, tiene varios componentes anteriores para que esto pueda llevarse a cabo. Uno de ellos son las demandas culturales. Esto hace referencia al entorno, cuáles son las expectativas que se espera de los adultos y cuáles son las oportunidades sociales, es decir, que existe algún campo en el cual el adulto haya adquirido conocimientos y alguna institución en el cual la persona pueda brindar esos servicios. También existen los deseos internos, es decir, alguna motivación interna que hace a la persona ser generativo. El autor menciona dos características. Uno, habla de una inmortalidad simbólica, es decir, ser consciente que una persona tiene un tiempo de vida limitado, pero saber que a través de las acciones que esté realizando va a dejar algo y ese algo o por ese algo va a ser recordado. Puede ser alguna acción o algún objeto, pensando en diferentes estatuas que se pueden encontrar de varios personajes famosos. También el deseo interno de la necesidad de ser necesitado o bien las ganas de cuidar a otras personas o de proteger a otras personas. Por un lado, entonces, están las demandas culturales y están los deseos internos. Otro elemento es ser consciente de que existe otra generación, es decir, una próxima generación que los elementos culturales que uno adquirió le van a ser de ayuda y también un deseo de considerar que lo que uno sabe es relevante también para la próxima generación. Un elemento también a considerar son las creencias en la especie o bien en la humanidad, creyendo que las personas van a construir un mejor futuro. Entonces, vinculado con esta conciencia y estas creencias, va a empezar a surgir el compromiso donde va a empezar a formular ciertas metas en donde ya va a generar un proyecto que quiera desarrollar y va a tomar la decisión de hacerlo, además de darle continuidad a ese proyecto. Todo eso lo que va a llevar es la acción generativa directamente para que pueda empezar a hacer acciones para las generaciones que le siguen. Por último, otra cualidad
del desarrollo personal, también propuesta por McAdams, habla de 3 diferentes niveles de personalidad y él propone historias de vida. McAdams es un estudioso también de la personalidad e integró en 3 diferentes niveles todas las teorías de personalidad. En el primer nivel se encuentran las teorías del tener. Esto se refiere a características genéticas que cambian poco con el paso del tiempo. Por ejemplo, podría ser en los niños que tienen una mayor facilidad de acercarse a las personas o bien que prefieren no acercarse a las personas. Este es un rango que se tiene desde niños y ya cuando crecen, el rasgo de personalidad sería personas introvertidas y personas extrovertidas. Por otro lado, las teorías del hacer habla de elementos que con la práctica se pueden estar cambiando. Algunos de ellos hablan como del optimismo, del autocontrol o algunas otras características que si bien son amplias en el sentido que se pueden aplicar en diferentes circunstancias, estas se pueden ejercitar. Y el tercer elemento de la personalidad habla en nosotros cómo nos visualizamos como personas en una historia de vida que integra varios aspectos. Entre ellos es lo que somos, lo que fuimos, lo que queremos ser. También las emociones, las relaciones que tenemos con otras personas, el lugar en el cual ocupamos en la sociedad o nuestra identidad social. Todo esto nos va generando un esquema que constantemente se va actualizando conforme vamos viviendo o incluso puede variar de unos minutos a otros dependiendo de la situación en la cual nos encontremos. Y aquí se habla de un proceso de integración o de la historia de vida que nosotros nos estaremos contando. Esta visión es la forma más compleja con respecto a la personalidad. Un ejemplo de esta complejidad se puede ver en el autor de Sterber. Él intentó generar un modelo del amor para empezar a ayudar a las parejas. En este amor indicaba que para que existiera el amor completo son 3 componentes: la intimidad o estar indicando cosas personales de cada uno, el compromiso que es tener una característica a largo plazo, aunque haya momentos donde tal vez la relación no sea tan satisfactoria, y la pasión o el deseo que se puede sentir con la persona. Considerando estos 3 elementos, dijo, se va a cumplir el amor completo. Él realizó este modelo para intentar ayudar a las parejas y si bien su modelo tenía ciertas características predictivas cuando se realizaba con un instrumento y se asociaba también en las parejas que se consideraban que se querían más, notaba que aún así no le ayudaba a permitir el cambio de vida en las parejas. Esto es, cada persona tenía también una historia con ciertos valores que le ayudaba a guiarse. Y este modelo, aunque puede servir de guía, pues no lo tenían todas las personas. Después de eso, escribió el libro de El amor es como una historia. En este libro lo que plantea es que en las relaciones personales nosotros tenemos como una historia que nos va dando pautas de cómo comportarnos con esas personas. Ahí describe diferentes patrones en donde habla de un personaje que podría ser, por ejemplo, un maestro, un alumno o alguien que quiere enseñar y aprender, pero hay muchas otras relaciones que se encuentran en el libro. Estas relaciones o ese personaje que nosotros adquirimos va a tener una forma de pensamiento y de conducta muy particular. Por ejemplo, el alumno va a querer aprender y va a esperar entonces que su amado le muestre el mundo, mientras que el maestro puede ser una persona que quiera constantemente estar enseñando a alguien más cómo debería de comportarse. Aquí podrían generar también papeles complementarios que podrían hacer una buena relación y claro, en esta relación se pueden encontrar algunas ventajas e inconvenientes. Hay varios tipos de relaciones y lo que encontró el autor es que cada persona tiene como una historia y para poder cambiar esta historia y no estar siempre enamorándose de la misma mujer en forma diferente o siempre del mismo hombre, habría que estar identificando cada uno
la historia que más le encaja y después decidir si conviene cambiarla o no cambiarla. Muy bien. Después de estas diferentes visiones de lo que sería la eudemonia, tanto de un estado o proceso, o incluso como este comportamiento generativo, la pregunta sería, ¿y cómo vivir para alcanzar el desarrollo personal? Esa sería la tarea que cada uno tiene que desarrollar de manera personal. Muchas gracias por su atención.